Hola, el 21 de septiembre cumple 75 años el gran Stephen King. Esteban, el rey, el maestro del terror, que viene asustándonos hace décadas. Es uno de los escritores más famosos y exitosos del mundo y muchos de sus libros fueron adaptados al cine, pero ¿qué esconden sus historias? ¿Existió realmente el payaso It? ¿Es real la historia de Misery? Ya te cuento todo sobre este señor que con sus más de 60 novelas todavía nos hace dormir muy tranquilos. Stephen King nació en Maine, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. Su padre abandonó la familia cuando él tenía 2 años. Este hecho iba a marcar a fuego la historia del futuro escritor. Él, su madre y su hermano vivieron en la pobreza durante mucho tiempo, hasta llegaron a vivir en un remolque. Su madre, Ruth, hizo un gran esfuerzo por ellos. Pagaban a Ruth con comida y ropa, y en ocasiones trabajaba a media jornada para ganar algún dinero extra. Su casa no tenía agua corriente, y durante los fríos inviernos de Maine, Stephen y su hermano tenían que ir a casa de alguna de sus tías para poder bañarse en agua caliente. Stephen King empezó a escribir siendo muy chico, a los 12 o 13 años. Publicó cuentos en varias revistas y en 1974, con 27 años, publicó su primera novela, que fue una bomba. Carrie cuenta la historia de una adolescente que mientras es maltratada por sus compañeros de escuela, le hacían bullying, descubre que tiene poderes psíquicos y ahí se pudre todo. En la década del 70, Stephen King también publicó El Resplandor, The Shining, otra gran historia de terror que fue llevada al cine por el genio Stanley Kubrick. ¡Aún hay más! ¡Oh! A esa altura el escritor era una figura reconocida, pero todavía no había explotado como una estrella mundial. Eso iba a llegar en los siguientes años 80. He said, "Stephen, Stanley Kubrick here. Don't you agree that all stories of ghosts are fundamentally optimistic?" I said, "What do you mean?" And he said, "Well, if there are ghosts, it means we survive death, and that's fundamentally an optimistic view, isn't it?" And I said, "Well, Mr. Kubrick, what about hell?" And there was a long pause on the telephone line, and then he said in a very stiff and very different voice, "I don't believe in hell." En 1986, Stephen King publicó It, y ahí, agárrate los pantalones. Ese maldito payaso nos arruinó todo. Ya nunca pudimos dejar de tenerle miedo al temible Pennywise. Se hicieron varias adaptaciones al cine de la novela, pero la cuestión es, ¿existió realmente el payaso It? O al menos, para escribir la novela, ¿se basó en una persona real? Este payaso asesino sí existió y vivía en Estados Unidos, haciéndose llamar Pogo el Payaso. Su verdadero nombre era John Wayne Gacy y ha sido uno de los asesinos seriales más crueles y siniestros de la historia. Con It, King se convirtió en una celebridad. Un año después publicó otra de sus grandes novelas, Misery. El libro cuenta la historia de un escritor que es secuestrado después de un accidente por una fanática de su obra. La versión cinematográfica da tanto miedo como el original. Pero la pregunta es, ¿esto le pasó realmente a Stephen King? ¿Fue acosado por una fan o por una enfermera? Porque la historia parece parecerse mucho a su vida real. Cuando King publicó Los Ojos del Dragón, los fans le criticaron porque lo que esperaban de él no era un libro de fantasía, sino de miedo. De ahí nació la idea de Paul Sheldon, un escritor que alcanza el éxito escribiendo Misery, y que cuando quiere escribir otra cosa, recibe la ira de su fan número 1. Aún así, Stephen King no quería que sus fans pensaran que Annie Wilkes era un reflejo de ellos. De hecho, dijo que se basó en Ginny Jones, una enfermera real que, al igual que Annie, acabó con varios pacientes. Ya que estamos hablando de teorías locas, pero locas, ¿escuchaste hablar alguna vez de la que dice que Stephen King mató a John Lennon? ¿Say what? Lo repito, porque es delirante, pero hay gente que lo cree. Hay quienes dicen que el escritor de Misery mató a John Lennon. Estamos todos crazy, Macaya. Un ciudadano norteamericano estaba investigando acerca del crimen de John Lennon en revistas viejas, hasta que llegó al sector de las reseñas literarias, en donde había una del último libro de Stephen King. Al texto lo acompañaba una pequeña foto del autor, y en la foto asegura que en realidad era tan parecido a Chapman que la gente lo había confundido, y el que había asesinado a John Lennon había sido en realidad Stephen King. Según lo que él decía, encontraba pistas y encontraba la confesión del propio Stephen King.
En 1995 escribe un fanzine de 20 páginas en donde expone toda su teoría. Cerraba el fanzine con una carta del propio King. La carta es real, que él aseguraba que era una amenaza porque la había puesto dentro de un libro sobre Mark Chapman que le había hecho llegar a través de un amigo. La vida de Stephen King en muchos aspectos parece salida de su propia imaginación. El abandono de su padre, lo que te conté sobre vivir en un remolque, las adicciones, la fama repentina, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Te parece poco? Bueno, no es nada. Hace más de 20 años estuvo muy cerca de morir de una manera ridícula. Estaba paseando cerca de su casa en Maine cuando un conductor lo atropelló con una minivan, dejándolo hospitalizado por casi un mes. Sufrió múltiples lesiones graves, hasta el punto de que los médicos se plantearon amputarle una pierna. El dolor que padeció fue tan intenso que King llegó a anunciar su retirada de la escritura. Afortunadamente, con el tiempo y la curación, el autor pudo recuperarse y continuar su carrera. Otra maldición que acompañó la vida y la carrera de Stephen King fue la de la prohibición de varios de sus libros en bibliotecas escolares. ¿Por qué? ¿Te lo llegás a imaginar? I wrote a book called Rage, which was about a school shooter who shoots his algebra teacher, holds his class hostage for a day. And that was found actually in the locker of one school shooter. So I made the decision to withdraw the book from publication. There are a couple of ways that you can go. One way is to say, I just wrote a book. I didn't have anything to do with the shooting. Or you can say, yeah, okay, I might have had some sort of influence on this. The question that you have to ask is, does this disturbed individual have access, easy access to a weapon to work out his killing fantasies? A lo largo de su carrera literaria, Stephen King fue criticado por ser considerado un autor comercial y por escribir mucho sin contemplar la calidad. Sin embargo, la mayor crítica que se le ha hecho es la de la violencia que hay en su literatura. Pero están así. That society approves of love, friendship, loyalty, humor, that sort of thing. But for every one of those good emotions, we have a dark one as well. We have fear, we have aggressiveness, we all have, I suppose, urges that sometimes tend towards sadism, that sort of thing. And a horror story gives us a chance to exercise that side in a comparatively harmless way. De lo que no queda duda es que Stephen King es uno de los escritores más relevantes del último medio siglo. Sus creaciones son parte de la cultura popular de todo el mundo y sus historias siguen atrapando a millones de lectores. En los últimos años, además de seguir escribiendo, King se convirtió en un prolífico tuitero. Siempre tiene algo para opinar sobre la actualidad, en particular sobre la política norteamericana. The last time I was here, I had a president who had just given me a National Medal of the Arts. And now we've got a president who blocked me on Twitter. What did you do to that good man that hurt his feelings so much? I might have said he had his head somewhere. A certain yoga position would be necessary to get it there. Stephen King cumple 75 años. Le desearíamos feliz cumpleaños si no fuera que nos da muchísimo miedo que se aparezca en la fiesta un payaso asesino. Salud. Know what, mister? Si te gustó la historia, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube, comentalo con amigos, suscríbanse todos, activen la campanita y de ese modo se enteran de todos los videos y todos los informes que vamos subiendo. Chao, hasta la próxima.